seguir avanzando y terminar y enriquecernos y también sacar ideas y conclusiones para que la próxima vez nos salga mejor este seminario de reflexión sobre las situaciones latinoamericanas. Yo sé que es muy difícil hoy por hoy mover el interés público. También sé que todavía la universidad no logró tener su propio espacio definido, que cuesta. Por eso en estas circunstancias tan difíciles para nosotros, porque soñábamos con un proyecto que se iba a afianzar más rápidamente. Así son las cosas y lo compartimos. Tendremos que seguir pujando. En realidad toda nuestra vida ha sido pujar contra los vientos y mareas hostiles, o sea que no es nuevo. Pero también es cierto que a lo largo de las tareas uno va encontrando gente también que es fierro, que acompaña, así que gracias a los que están por seguir con nosotros. Y nos parecía también hermoso que dentro del ciclo pudiera estar Ramón, porque desde que los conocemos ha sido y es un momento fundamental en nuestra humilde Universidad de los Trabajadores. Sabemos que está con proyectos de un viaje, pero también le decimos que lo necesitamos y que cuanto más pronto pueda volver. Esta es la casa de Ramón, no que es invitado, sino que Ramón es parte fundante, es parte fundante de la universidad. Sin vos esta universidad no va a ser la misma, así que no nos abandones y apenas puedas venir, que acaso es necesario. Y te agradezco públicamente todo lo que haces en la vida de. Y bueno, Brasil es para nosotros siempre como un tema tan cercano, tan complejo. A veces lo que está muy cerca es más difícil de ver. Y si bien todos en principio tenemos ideas y conocimientos sobre Brasil, sobre la cultura brasilera, sobre la política brasilera, sobre los problemas y los logros de Brasil, también es cierto que bajo esa apariencia de que todos sabemos algo de Brasil, en definitiva creo que todos sabemos muy poco. Y cuando alguien como Ramón, que tiene una vocación didáctica, una vocación investigadora, se anima desde su propia hermandad con nosotros a desentrañar pautas que son imprescindibles de conocer, nos guste o no. Brasil es hoy uno de los países no solo de Latinoamérica, sino del mundo, que marcan posturas, que dejan huellas en el mundo. Conocer entonces a dónde va Brasil, qué está pasando en Brasil, es imprescindible para todos los que seguimos creyendo que Latinoamérica tiene que tener un proyecto en común y que Brasil, por su inmensidad de gente, de historia, de producción industrial y cultural, es el hermano mayor. Así que Ramón, te escuchamos. Bien, gracias. Bueno, como dice el título de la charla, la prosperidad lulista y el mundial como modelo del despojo, la charla va a tener como dos ejes. Primero, sobre la historia de Brasil, qué significa el gobierno de Lula para la historia general de Brasil en un primer momento, y después específicamente sobre el mundial. Bueno, hablar de la historia de Brasil es un poco difícil porque claro, es un país gigantesco y cada zona es muy diferente a la otra. Si ya es así con Argentina, en que Salta es completamente diferente de Tierra del Fuego, imagínate Brasil. Pero yo creo que yo intento de hacer una síntesis de la historia de Brasil de la siguiente manera.
La historia de Brasil son diferentes ciclos productivos determinados por el eje externo que generan a su vez migraciones y mestizajes y sobrepuestos por ciclos de genocidio. Entonces, los ciclos productivos son determinados por el eje externo en el sentido de lo que conviene exportar. Se moviliza toda una cantidad de gente para una zona, después que no conviene más exportar eso, se abandona todo. Lo sabemos muy bien. Pero cada vez que hay un ciclo de producción, en Brasil, la historia de Brasil es del azúcar, después el oro, finalmente el café. Toda vez que hay ese ciclo, hay grandes migraciones, por supuesto mestizaje y también genocidios, exterminio de masa de personas. Y lo que llama atención es para la esclavitud en la historia de Brasil. Entonces por eso puse ahí imágenes sobre el navío negrero. Vos ves en la imagen de arriba, en esa pequeña franja de adentro es donde se ponían los esclavos, como con las condiciones más subhumanas quizás de la historia de la humanidad. Pero ¿por qué llama atención para la esclavitud? Para mí es la principal característica de la historia del Brasil. La principal caracterización fue el tráfico negrero, la principal fuente de acumulación de capital que justificó toda la colonización del país. La producción en la colonia mismo era apenas una fracción de los esclavos que sobrevivían al tráfico. Se supone que desde África hasta la costa de Bahía sobrevivían no más que 40% de los esclavos. Entonces, toda la producción de Brasil colonial se va a dar apenas con ese 40% de sobrevivientes. Yo imagino que el navío negrero es el episodio más horrible de la historia de la humanidad. Ni mismo los tripulantes de esos navíos estaban seguros de que iban a llegar al otro lado. Imagínate los esclavos. Los negros sobrevivientes resistieron desde un principio, desde el mismo momento que llegan al país. Primero, con suicidios de masa. Eso fue muy común. De 1500, 1600 se suicidaban en masa. Y a partir del 1600 empiezan rebeliones, la principal de ellas al final de 1600, el quilombo de los Palmares. El quilombo es, como se llama, a una comunidad de esclavos huidos. Y la comunidad de los Palmares es la principal, que tiene a Zumbi como su líder y Dandara, la mujer de Zumbi. ¿Por qué es tan importante? Porque va a plantear Florestan Fernández, que es un sociólogo brasilero, y la universidad del MST se llama Escuela Nacional Florestan Fernández, así que es un teórico comprometido, de que nunca hubo la inserción del negro en la sociedad brasileña. Por eso es tan importante el tema de la esclavitud en el Brasil. Se suprimió el trabajo esclavo apenas cuando, a partir de las migraciones del siglo XX, cuando llegan muchos inmigrantes italianos, alemanes, igual que aquí en Argentina, con esa llegada de mano de obra de Europa, se suprime el trabajo esclavo porque la mano de obra que llega es más barata que la mano de obra esclava. Por eso se suprimió la esclavitud. Y hoy, la gran cuestión nacional de Brasil sigue siendo la inserción social del ex esclavo liberado. Una observación que hay que hacer es que las favelas actuales son un hecho social nuevo. Es diferente de los aglomerados de gente pobre que hubo en el pasado, que se llamaban o cortizos, o cafofos, o muquifos. Pero bien, eso vamos a ver enseguida. Regresando a Florestan Fernández, que va a hablar en un libro de la inserción del negro en la sociedad de clases, que es un título irónico porque no hubo la inserción del negro en la sociedad de clases, pero en otro libro que se llama La Revolución Burguesa de Brasil, que es también irónico porque no hubo la Revolución Burguesa en Brasil, él va a presentar entonces
su teoría de la dependencia. Brasil es muy conocido por los teóricos de la dependencia, la teoría del desarrollo dependiente. Pero Florestan Fernández, diferente a los demás teóricos de la dependencia, es uno que rompe con el capitalismo. Lo que va a plantear ahí es que van a quedar fijados en la sociedad los elementos de la dictadura y después del neoliberalismo. Florestan Fernández va a escribir en 1970 todavía. Estaba en pleno desarrollo de la dictadura y él va a decir que el gran legado de la dictadura va a ser dejar cementado en la sociedad sus características. Y va a plantear las características del desarrollo dependiente, que yo prefiero llamar de desarrollo subalterno. ¿Por qué? Los países centrales también son dependientes del imperialismo, también dependen de explotarnos para llevar adelante sus economías. Entonces, más bien, tenemos un desarrollo subalterno del capitalismo. Importante subrayar del capitalismo para no pensar que la clase obrera es subalterna. La clase obrera resiste y logra conquistas que mejoran un poco la vida, pero el desarrollo subalterno principalmente por una opción de la burguesía nativa. Entonces tenemos ahí las 4 características principales del desarrollo subalterno. Primero, la desconcentración productiva. Es decir, nosotros absorbemos toda la maquinaria que ya cumplió un ciclo rotativo en los países centrales. Básicamente absorbemos las chatarras de los países centrales que vienen acá a cumplir otro ciclo y obviamente extraer más pluralismo. Por otro lado, otro elemento son los extractivismos, minerales y vegetales. Es el eje externo que va a determinar qué ciclo productivo conviene. Hoy estamos en el momento de la soja y en Brasil muy fuertemente la minería de hierro, igual que la soja. Pero en Brasil hay más minería de hierro que soja. Bueno, otra característica entonces son acumulaciones primitivas de capital. Nunca se terminan los ciclos de acumulaciones primitivas de capital. Un ejemplo clásico, ganadería. La ganadería es una forma primitiva de acumular capital, no es estrictamente una producción capitalista. Sin embargo, un industrial en Brasil o en Argentina que tiene un excedente, prefiere invertir ese excedente en tierras, en ganado, porque ve que es mucho más seguro que reinvertir en la producción. Entonces vas a ver nosotros vemos entonces que el mismo capital industrial se desinvierte a sí mismo. La plusvalía generada en el capital industrial no vuelve a otro ciclo de rotación dentro de la industria, sino que sale para compra de tierras, compra de ganado. Y siempre que hablamos de acumulaciones primitivas de capital, estamos también hablando de expropiaciones originarias. El campesino es expulsado de sus tierras. Tenemos hoy en Brasil el MST. La universidad del MST se llama Florestan Fernández. El MST es uno de los movimientos organizados por la tierra y posee 1,5 millones de integrantes. Él representa 40% de los movimientos organizados en Brasil por la lucha por la tierra, de lucha por la tierra. Es decir, que se puede suponer que en Brasil hay 4 millones de campesinos organizados en lucha por la tierra. Y por último, las importaciones, que es lo que Florestan va a decir, que es lo que cierra todo lo demás. El desarrollo subalterno, obviamente, todo tipo de actividad productiva dentro de ese tipo de desarrollo va a generar un nivel de empleo bajísimo. Yo tomé aquí como ejemplo el dado del censo agropecuario. Tenemos el agronegocio y la agricultura campesina, camponero, en portugués. Empleos por 100 hectáreas, es decir, el agronegocio no genera nada de empleo, produce muy poco alimento, utiliza muchísima tierra y consume todos los créditos del gobierno. Bueno, entonces, para seguir en esa teoría del desarrollo subalterno, las economías centrales del capitalismo son el eje externo que determina la economía interna, como un mecanismo que viene desde el norte, un eje que hace mover los otros ejes internos del país.
Los ciclos de desconcentración, de extractivismo, son todos determinados por el eje externo, ritmos, a veces acelerados, a veces lentos. Y otra característica es que la burguesía nativa va a monopolizar los beneficios de cada ciclo. Ahí tenemos un gráfico que da la idea de la monopolización de los beneficios. Yo saqué ese gráfico porque me pareció muy interesante, porque fue hecho por la gente del Occupy Wall Street de Estados Unidos. La gente de Occupy Wall Street hizo ese gráfico que demuestra bien ahí abajo, el azul, que casi no se mueve, está el 90% de la población. Después se va fraccionando. Eso que sí se va para arriba es el 1% de la población. Es decir, ese es el aumento de la renta, que es income. Cuando aumenta la renta, el 1% de la población es lo que queda con prácticamente todo. Eso es la monopolización de los beneficios. ¿Por qué tomé eso de Occupy Wall Street? Porque todavía, ahora se están despertando para eso, pero todavía no dan cuenta que eso es causa del imperialismo internacional, porque las leyes internas de Estados Unidos y de Europa no permiten tanto monopolio de beneficios. Eso es el flujo, el drenaje mundial de recursos que va para Estados Unidos, que eso sí son totalmente monopolizados. Es decir, que la lucha de ellos de ocupar Wall Street y la lucha contra el imperialismo son una sola cosa, y hay que poner atención en eso, y ellos tienen que enterarse de eso. Otra característica de la burguesía nativa que va a ser entonces fundamental en ese esquema: la apropiación dual del excedente. De la plusvalía que la burguesía nativa genera, solo una parte pequeña se queda acá adentro. Gran parte va a migrar para los países centrales del capitalismo. Es decir, esa es la gran parte de nuestra sangre, nuestro sudor, que se migra para Estados Unidos. Pero, como la apropiación de la plusvalía es dual, solo la pequeña parte queda acá y la parte de León migra, la burguesía nativa va a tener débiles condiciones materiales. No va a tener bases materiales para construir un Estado democrático. Va a tener que cerrarse para dentro de sí misma y construir una democracia solo dentro de sí misma. No tiene plata para hacer un Estado totalmente democrático. Y por último, es una burguesía totalmente sin sentido de nación. No tiene orgullo de nación. Por ahí el caso argentino es el más excepcional. Pero en Brasil es muy claro. La burguesía nativa se siente más norteamericana que brasileña. El rol del Estado en el desarrollo subalterno va a ser muy destacado. Porque lo que va a plantear Florestan es que la burguesía nativa se unió alrededor del Estado en el proyecto genocida entreguista que fue la dictadura. En ese momento se va a conformar la clase burguesa de Brasil. Cuando toda la clase burguesa está segura de que hay que apoyar la dictadura, hay que reprimir los supuestos subversivos, y así se generó una clase burguesa. Florestan va a decir: en Europa se creó una clase burguesa a partir de una revolución para derrocar la nobleza. En Brasil y en Latinoamérica a partir de una contrarrevolución para impedir el ascenso del pueblo. La burguesía nativa veía que no lograr la dictadura tenía sentido para la burguesía nativa, porque ella veía que era la única forma de acompañar los ritmos mundiales de crecimiento acelerado que imponían Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La burguesía nativa se da cuenta que los ritmos de crecimiento se van a acelerar y ve que ella no puede lograr ese acompañamiento, y que no lograr ese acompañamiento para ella era lo mismo que el gran final. Que no lograr el acompañamiento de la aceleración del crecimiento para la burguesía nativa era como el fin de la civilización cristiana, el fin del mundo.
Entonces para la burguesía brasilera fue la dictadura o el fin del mundo, que identificaban con el fin de la civilización cristiana por el riesgo del comunismo internacional marxista. Es decir, todo ese riesgo del comunismo fue un palabra para justificar el proyecto genocida entreguista. Entonces, los 4 elementos del despojo, sumados a lo que Galeano llama de carnaval arancelario, da la capitalización de las transnacionales. Lo que se va a plantear es que nosotros capitalizamos a las transnacionales. Ese sistema del despojo fue lo que capitalizó las transnacionales. Los fondos originales del FMI son todos provenientes, casi 90%, de América Latina. Después vuelven como préstamos, cobrando interés. Y por fin queda fijado en la sociedad el Estado autocrático. La dictadura sale, pero el Estado autocrático queda fijado como una democracia oligárquica perfecta. Ahí tenemos en Brasil la Constitución de 1988, que es una constitución maravillosa, es casi perfecta, es casi socialista. Si no fuera por la imposible violar la propiedad privada, sería socialista la Constitución de 88. Por eso que es una democracia oligárquica perfecta. En términos de leyes de papel, ya lo tenés todo. No hay ningún planteo que la gente pueda hacer que no esté contenido en la ley. Es una ley muy avanzada y muy incumplida, obviamente. El MST, en la lucha por la tierra, invade, ocupa más bien, es el término correcto, tierras ociosas. Logró de imponer que las tierras ociosas no cumplen con su función social. La función social de la tierra es producir y generar riqueza, generar empleo. Si la tierra está ociosa, no cumple con la función social, tiene que ser destinada para la reforma agraria. El MST logró eso desde 83, que es su año de fundación, a partir de la lucha. Pero ya estaba en la ley. Simplemente no se cumplía. Como el MST seguía ocupando tierras, ocupando, salió a la luz esto. Hoy la sociedad brasileña en general acepta que es necesaria una reforma agraria con indemnización, pero ya acepta que es necesaria una reforma agraria, y eso es una conquista del MST. Pero la sociedad brasileña ve muy mal el MST porque los grandes medios tiran que son una turba de locos, antiprogreso, etcétera, etcétera. Entonces con Florestan Fernández es eso, quedamos ahí. Pero ¿qué hay hoy en la sociedad brasileña? Bueno, está fijado el Estado autocrático como democracia oligárquica perfecta, el desarrollo subalterno, los 4 elementos del despojo, carnaval, arancelario. Pero lo que queda, lo que generó eso en la sociedad brasileña es una guerra civil no declarada. Acá tenemos, yo puse acá un montón de gráficos sobre índices de criminalidad de la provincia de São Paulo, apenas de la provincia de São Paulo. No se puede ver los números muy bien, yo les voy a leer. Entonces yo lo que planteo es que hay una guerra civil que no está declarada en Brasil. El fenómeno del crimen organizado. El fenómeno del crimen organizado es algo muy específico, no es una masa. El crimen organizado no es masa, es una especie de banditismo social. Son 2 las facciones criminosas más importantes, desde el Comando Vermelho. El Comando Vermelho es el CB en Río de Janeiro, y en São Paulo el PCC, que es el primer comando de la capital. Los orígenes están vinculados con la dictadura también. La dictadura no podía en Brasil admitir que existían presos políticos, entonces encarcelaron a los presos comunes con los presos políticos, pensando que un poquito de presos políticos en medio de un montón de presos comunes se iban a desintegrar, pero pasó todo el contrario. Los presos comunes se quedaron extremadamente
La forma de organización de los presos políticos, de dividir todo, de hacer reuniones, de hacer cursos, de todo tipo de cosas, conmovió a los presos políticos que rápidamente se integraron en este tipo de cosas. Entonces, en la cárcel de Isla Grande, en Río de Janeiro, que es un paraíso turístico hoy, demolieron la cárcel, pero están los restos de la cárcel. Es ahí donde se armó el Comando Rojo, el Comando Vermelho. De ese contacto, cuando se declara la amnistía y no se puede saber más quién es preso común, quién es preso político, y salen muchos presos comunes por la amnistía, esos presos comunes empiezan a hacer asalto a bancos, de la forma que les enseñaron los militantes. Les enseñaron un montón de cosas, historia. La primera generación del Comando Rojo tenía un fuerte compromiso social, ayudaba a la gente de la favela. Se muere muy rápidamente. La segunda generación también tiene compromiso social, cada vez menos, se va muriendo rápidamente hasta que el control de la villa está en manos de un pibe de 20 años. Pero cuando salen, 83, 85, empiezan a asaltar bancos de una forma tan similar a los militantes que los militares creen que son los militantes que están asaltando bancos, que están reorganizando las guerrillas, están asaltando bancos para juntar dinero, para reorganizar la lucha armada. Después se dan cuenta que son criminosos comunes. El PCC de San Pablo es comandado por Marcola, que está preso, y el Comando Rojo por Fernandinho Beiramar, que también está preso. Un traficante de 22 años o está muerto o está preso, no le queda uno. En la villa no vas a encontrar un traficante de 25 años, o está preso, o cárcel, o cementerio. Pero ahora vamos a los números. Antes de los números hay que subrayar. En junio de ese año, en San Pablo, se realizaron una ola de ataques. No es la primera vez, ni va a ser la última. No es la primera vez en San Pablo, ocurrieron varias veces en el Río de Janeiro, olas de ataques de los criminales, de las facciones criminosas, del crimen organizado. Fueron 38 ataques en barrios de la Gran San Pablo, entre 12 y 28 de junio, en un corto periodo. Fueron por lo menos 7 policías asesinados, pero fuera de servicio, es decir, que buscan a esos